Hola, voy a presentar la simulación del parcial 2 que tiene como objetivo el diseño de un dipolo de media onda, que es un tipo de antena antiguo, versátil para múltiples aplicaciones. Para esto hacemos uso de FECO y hacemos unos cálculos analíticos para comparar. Entonces iniciamos diseñando el dipolo, definiendo algunas variables de interés como la frecuencia de resonancia del dipolo de 2 GHz, que fue la que se me asignó, la longitud del dipolo, que es de lambda medios porque es un dipolo de media onda, y otros parámetros. Aquí ya hacemos como tal, creamos el dipolo como una línea. En el plano n es de menos la longitud del dipolo partido 2 hasta la longitud del dipolo partido 2. Aquí podemos ver, una vez que se ha creado el dipolo, aquí ponemos nuestro puerto de interés, que es justo en la mitad, donde vamos a revisar algunas intensidades de campos y demás. Aquí definimos la fuente de voltaje con la que excitamos el dipolo, en este caso con una magnitud de 20 voltios, que fue la que se me asignó. Y aquí lo que estamos haciendo es como tal un barrido discreto de 101 puntos dentro de una banda de frecuencias que está centrada a la frecuencia de operación, es decir, de 2 GHz, con un margen de más o menos 200 MHz. Aquí hacemos la solicitud de campo lejano con un barrido angular tanto en θ como en φ de 0 a 360 grados, con incrementos en θ y en φ de 5 grados. Aquí podemos ver cómo hacer la solicitud de campo lejano. Por otro lado, aquí tenemos la solicitud de campo cercano, que se nos indicó de forma cuadrada a una distancia lambda del dipolo. Entonces es lo que tenemos aquí en U, la distancia del campo, de la solicitud de campo cercano. Y además se nos indicó que la longitud de cada uno de los lados del cuadrado pues tenía que ser también de lambda. Entonces por eso tanto en V como en N definimos desde menos lambda medios hasta lambda medios. Y además en estos planos que son nuestro interés pues definimos 11 puntos de muestreo. Una vez que corrimos la simulación con FECO-Solver, pues nos dimos cuenta de como tal la frecuencia obtenida no era la deseada 2 GHz, así que lo que se hizo fue cambiar la longitud del dipolo. Para esto pues se cambió la expresión de la longitud y ya no tomamos partido 2, sino en este caso dividió en 2.135, de tal forma que obtuvimos pues la frecuencia resonante del dipolo como la frecuencia SA. Se ve la resonancia en 2 GHz, dado que el mínimo del parámetro del coeficiente de reflexión se alcanza en este punto con un valor de menos 15.74 decibelios, lo cual nos indica un buen acople, dado que la mayoría de potencia que se irradia y cerca de un 3% apenas se refleja. Aquí tenemos la magnitud de corriente. En este caso pues tomamos el valor de nuestro interés en 2 GHz, donde tenemos una magnitud de más o menos 290 miliamperios. Aquí podemos ver la intensidad de campo eléctrico, donde su valor máximo se encuentra en el centro del plano, donde se registra un pico de 72.05 voltios sobre metro. El campo decrece de forma casi hiperbólica al alejarse del eje, con contornos que son elipsoidales, concéntricos, indicando pues, la zona de mayor energía junto al dipolo. Para la intensidad de campo magnético, tenemos también de que su valor máximo se encuentra en el punto central, con un valor pico de 198.14 miliamperios sobre metro. Al igual que en el caso del campo eléctrico, pues la magnitud de campo magnético disminuye de forma casi radial al alejarse del eje con contornos concéntricos. Lo mismo pasa con el vector de Poynting, donde tenemos un valor máximo en el centro, donde el flujo de potencia alcanza 7.14 vatios sobre metro al cuadrado. Ese vector pues decae radialmente desde el eje con contornos que no son elipsoidales y pues, reflejan la transición entre las zonas. Entonces, aquí por último tenemos el diagrama polar del patrón de radiación, que muestra un corte vertical en φ igual a 0 grados. En este caso, el patrón de radiación normalizado del dipolo resonante. Se tienen pues, dos lóbulos principales que son simétricos alrededor de θ igual a 90 grados y de θ igual a 270 grados. Y tenemos pues, el ancho de asa media potencia, es decir, en menos 3 decibelios, que es aproximadamente 81.2 grados. Entonces aquí tenemos nuestros cálculos analíticos, en principio de la intensidad de campo eléctrico. Tomamos θ igual a 90 grados, igual que en las demás expresiones, porque en un dipolo de media onda, pues el campo eléctrico, los otros campos alcanzan su valor máximo en el plano perpendicular al eje del dipolo. Por otro lado, tomamos una distancia de observación de 1.6 lambda, porque a esa distancia, pues la antena ya está en la región de campo lejano, de modo que términos reactivos como 1 sobre r cuadrado o 1 sobre r al cubo son significantes y el patrón de radiación solamente depende de 1 sobre r, tal como asumen las ecuaciones simplificadas de Balanis que son utilizadas para los cálculos. Entonces, esta ecuación de la intensidad de campo eléctrico pues, fue tomada de Balanis y hicimos su implementación en Python con la distancia de observación que definimos, los demás parámetros y demás, obteniendo un valor de 72.53 voltios sobre metro. Para el cálculo analítico de la intensidad de campo magnético, pues también tomamos la fórmula de Balanis y hacemos su implementación en Python con sus parámetros. Se me olvidó decirle que aquí tomamos como corriente, pues la corriente en resonancia que habíamos hallado en la simulación de 0.292 amperios, y pues también hacemos la implementación de tal forma que tenemos una intensidad de campo magnético de 0.19239 amperios sobre metro. Para el vector de Poynting tomamos la expresión que se ve aquí en pantalla, S de θ, que es básicamente tomar la magnitud del campo eléctrico al cuadrado y dividirlo en 2z. Aquí hacemos implementación en Python y obtenemos un valor de 6.9772 vatios sobre metro cuadrado. También hacemos lo mismo para el cálculo analítico del ancho de haz con esta fórmula de f de θ, esta expresión, y hacemos su implementación en Python de tal forma que tenemos que el ángulo menor es de 50.97 grados y el ángulo mayor de 129.03 grados para un ancho de haz de media potencia de 78.06 grados. Aquí pues tenemos como tal el patrón de radiación, el diagrama polar, donde podemos ver, en este caso normalizado, donde podemos ver los ángulos, el menor y el mayor indicados anteriormente, y el ancho de haz de media potencia de 78.06 grados que se ha calculado. Aquí tenemos una comparación de resultados de los diferentes parámetros
comparando pues con el error relativo a la simulación y el cálculo analítico. En el caso de la intensidad de campo eléctrico, pues un error relativo de menos del 1%, para el de campo magnético menor a 3%, para el del vector de Poynting de menor a 2.5% y para el ancho de media potencia menor a 4%. Los resultados pues presentan errores relativos todos menores al 5%, lo cual nos indica una congruencia entre los resultados de la simulación y los analíticos, es decir, que son confiables. Y pues por último tenemos las referencias, que es el libro donde tomamos las expresiones, en este caso del Balanis. Muchas gracias.